En esta noche, hermanos, vamos a dar comienzo a una serie de estudios. Estamos en el volumen número 3 de la serie Unidos en el Evangelio. Este volumen lleva por título La esperanza de un rey. La esperanza de un rey. Estos títulos muchas veces son un poco ambiguos, ¿verdad? Porque se pueden interpretar de más de una manera. Uno pudiera pensar, pues la esperanza de un rey, o sea, ¿qué es lo que espera el rey? Pero la intención del título es la esperanza que depositan las personas en un hombre. El pueblo de Dios, a pesar de tener el rey de reyes, el señor de señores, querían ser como los pueblos circundantes, como los demás pueblos. Ellos querían un rey, a pesar de que Dios, a través de su profeta, les estaba indicando los peligros relacionados con tener un rey humano, porque el rey se enseñorearía de ellos, ¿verdad? Quería mandarles. Entonces, pues el rey tiene todas las deficiencias, las faltas de cualquier ser humano. La diferencia muy grande de el rey, Dios, Jehová, quien es perfecto, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a comenzar durante el día de hoy. En la sesión de hoy ya por título, el pueblo de Dios exige un rey. Vamos a estar viendo varias porciones en 3 capítulos de Primera de Samuel. Vamos a estar viendo unos versículos en el capítulo 8, unos versículos en el capítulo 13 y unos versículos en el capítulo 15, que espero que hayan tenido tiempo para repasarlo como se les asignó. Pero si no pudo, pues hoy lo vamos a repasar juntos. Es importante que siempre saquemos ese tiempito, ¿verdad? Yo digo, si no pudo, ¿verdad? Es porque hay instancias en las cuales uno realmente no puede. Hay cosas que se presentan y hay que resolverlas. Pero si usted sabe que usted no lo estudió porque simplemente no le dio la gana, pues muy mal. ¿Está bien? Pues eso es lo único que voy a decir al respecto. 3 capítulos, pocos versículos de cada uno de los capítulos. Son versículos, son porciones de la Biblia que ya nosotros hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Conocen ustedes quién fue el primer rey, aparte de Jehová, obviamente, primer rey del pueblo de Israel? Saúl. Y recientemente estábamos hablando de uno de los apóstoles que tenía el nombre, o sea, se le dio el nombre en honor a ese rey. ¿Quién era? Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, que luego lo conocemos como Pablo. Pues Saulo, y ustedes hemos estado hablando en distintos estudios, sabemos también de qué tribu descendía Saulo, de la tribu de Benjamín. Correcto, correcto, ¿verdad? Y estábamos hablando de Bernabé también, y estábamos viendo tantas porciones y vemos nosotros que bueno, cuando estudiamos la palabra como un todo, ¿verdad? Que podemos hacer referencia a la palabra, porque son 60 y tantos libros, sin embargo, es una sola palabra, es inspirada por el mismo Espíritu. Y por eso es tan importante, hermanos, dedicar tiempo al estudio serio y profundo de la palabra. La palabra, hay, ¿verdad?, personas quienes han dedicado sus vidas al estudio minucioso de la palabra y han creado compendios, comentarios, ¿verdad? Sin embargo, la palabra la podemos estudiar con la palabra. La palabra la podemos entender con la palabra. Obviamente, ¿verdad? Pues nosotros pretendemos hacer un estudio detallado, profundo, y por eso hacemos alusión a otros estudios que se han hecho, porque hacemos la asignación de corroborar que eso que se dice respecto a la palabra va acorde con la palabra. Y por eso nos es de bendición distintos comentarios, ¿verdad?, que se utilizan de varones quienes han dedicado mucho tiempo para hacer la búsqueda, ¿verdad?, de, por ejemplo, ¿qué significa el término en el idioma en el cual se escribió el libro tal?
¿no? Porque sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, Nuevo Testamento en griego y unas porciones en arameo. Sin embargo, hubo un momento en el cual hubo una traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Por eso es que a veces nosotros buscamos la palabra y decimos, esto significa tal cosa. Y a veces hay una corrección y dice, no, pero pudiera significar esto otro porque la palabra tal en griego significa esto, aquello, lo otro. Y nosotros, yo no sé hablar griego, pero puedo utilizar recursos que me ayudan a entender lo que significan las palabras en ese idioma. ¿A qué voy con esto? Pues sí, estudiamos la palabra con la palabra, pero aquí queremos asegurarnos de poder estudiar minuciosamente. La palabra dice que la debemos escudriñar, ¿verdad? De hecho, Jesús les ripostó a los fariseos. Les dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Pues cuando yo escucho esa palabra de escudriñar, en distintas ocasiones lo he mencionado, yo pienso como cuando uno se come una naranja. Estoy hablando en mexicano, en Puerto Rico decimos una china, ¿verdad? No sé cómo a usted le gusta comerse la china. Yo soy uno que a mí me gusta, la amondo, la corto por la mitad, le saco el zumo, pero luego yo no boto eso como hace alguna gente, yo todo, ¿verdad? Entonces cuando yo pienso en la palabra, escudriñarla es eso, es consumir todo lo que se pueda de ella, todo. Vamos a la palabra. Entonces por eso es que a veces hay un versículo que tiene 3 palabras y nos quedamos media hora considerando esas 3 palabras en todos los posibles ángulos que pudiéramos nosotros considerar dentro del contexto de la palabra misma. Pues es bien importante que aunque nosotros hayamos considerado estos versículos que vamos a estar estudiando en esta noche, los veamos, ¿verdad? De manera refrescada y podamos nosotros considerar qué es lo que podemos aprender de la palabra según la vamos a estudiar hoy. Pues algo que sabemos es que Dios escogió un pueblo y Dios ha sido fiel, ha sido leal, ¿verdad? Porque Dios es así. Dios no es como los hombres. Dios siempre bendijo ese pueblo y se manifestó a ellos y sobre ellos. Sin embargo, ese pueblo, a pesar de todas las bendiciones que recibieron de parte de Dios, de momento se sintieron desesperados porque no veían el resultado de todas las cosas que pedían. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos que tenemos fe y oramos a Dios, pero cuando Él no nos contesta conforme a lo que nosotros esperamos, empezamos a dudar. Si nosotros creemos en el Señor, confiamos en el Señor, amamos al Señor y decimos que somos sus hijos, y vamos a la palabra, y como dice Pablo, él decía que él era el doulos, ¿verdad? Que en griego es el esclavo más bajo. El pastor estuvo predicando recientemente, decía, había un momento en el cual nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, pero ya no. Cristo Jesús vino a nuestra vida y nos rescató. Desde ese momento en adelante somos hijos de Dios, pero somos esclavos de Cristo. Somos doulos. Pero ser el esclavo más bajo de el Señor de todo es mejor que ser el general o el príncipe más alto de el príncipe de las tinieblas. Pues nosotros tenemos que, si decimos que somos esclavos de Cristo, que somos esclavos de Dios, pues tenemos que aceptar su voluntad. Pero a veces vivimos esta contradicción. Somos hijos de Dios, pero que se haga mi voluntad, no la de Él. Cuando Él mismo, estando a punto de ser entregado para sacrificar su vida por nuestros pecados, oró al Padre en el jardín de Getsemaní. Todos conocemos ese pasaje. Y Él le dijo al Padre, si está de ti, pasa de mí esta copa,
pero, ¿y después qué dijo? Amén. Pues esa debe ser nuestra oración, hermano. Pero tenemos que entender lo que estamos diciendo. Cuando decimos somos hijos de Dios, hermana Casimira, adelante, por favor. Una cosa que me llama la atención de Jesús, cuando dice la palabra que Él, siendo hijo, cuando había tenido un trono, dejó su trono, dejó de ser quien era, porque Él se desvistió de quien Él era. Y lo más interesante que Él dice a todo esto es que Él vino a esta tierra y vino a aprender obediencia. Amén. Y esto es bastante, porque esto es bien como, que bien, a mí me choca, porque un ser humano como Cristo, porque Él fue ser humano, Dios también al mismo tiempo, dice la palabra, que vino a aprender obediencia. Y a nosotros que tan difícil se nos hace aprender obediencia. Así mismo, estamos completamente Porque de acuerdo. tenemos una contención con Dios, tenemos una lucha. Queremos, como decía, no queremos pecar, pero bueno, nos conformamos con decir, eso está en mí, yo no lo puedo evitar. Pero, ¿qué pasa? Que Cristo no nos dejó a nosotros de provisto. Él dijo que se iba y que no nos dejaría solo, que enviaría el Consolador para que nos ayudara. Era necesario que se fuera. Sí, era necesario que Él se fuera para que viniera entonces el Consolador. Y ahí es donde Él nos consuela cuando estamos contristados a causa del pecado, que no queremos, pero el Espíritu Santo nos alienta. Amén. Nos alienta. Y yo supongo que ese Espíritu Santo en Cristo obró mucho, porque dijo que aprendió obediencia. Amén. Pues esa misma naturaleza, y qué bueno que la hermana Casimira lo presenta, porque eso es parte de mi introducción. Esa misma naturaleza que presenta la hermana, que nos dificulta a nosotros someternos completamente a Dios, es lo que permea en el pasaje que vamos a estar considerando. Este pueblo era un pueblo duro de servicio, o sea, un pueblo agayú, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Como decimos en esta parte de la isla. Un pueblo que no se deja dominar, que no se somete, un pueblo rebelde, no se puede humillar, y quiere que las cosas sean a su manera. Viví, como dice la canción aquella, a mi manera. ¿Canción de quién era? Frank Sinatra. I did it my way. Pues aprendí no sé cuántas cosas más, pero lo hice a mi manera. Pues seguro, y a su manera se puede ir para el infierno también. Ese es el detalle, ¿verdad? Usted puede conformarse con hacer las cosas a su manera, irse al infierno a su manera. Y yo creo que es mejor hacerlo a la manera de Dios para entonces poder entrar a su presencia de manera eterna. Pues este pueblo tenía ese conflicto constante. Pues vamos a ver cómo es que este pueblo, a pesar de ser bendecido por Dios, vivía en un estado de anarquía espiritual. Eso de anarquía, el pastor utiliza una palabra mucho, a veces en tono de broma, ¿verdad? Dice, fulano es una persona ácrata. Pues eso es lo que significa esa palabra, ¿verdad? Ser ácrata es ser nihilista. Nihilista son palabras de domingo, pero podemos practicarlas hoy. Ser anárquico, ¿verdad? Desobediente, una persona que no cree en el gobierno. Eso es una persona ácrata. La persona ácrata es una persona nihilista, que no le gusta que lo gobiernen, no quiere someterse a nadie. Pues ese era ese pueblo, ¿verdad? Vivían en una anarquía espiritual. No quería que Dios les sentara pautas respecto a lo que ellos tenían que creer. Pero nosotros a veces vivimos así también, y por eso es que estudiamos la palabra. Yo mientras el pastor estaba exhortándonos durante el devocional, yo pensaba también sobre cuán bendecidos somos de tener la palabra, ¿verdad? Y cuán bendecidos somos de tenernos los unos a los otros, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redarguye. Y según el pastor iba hablando durante el devocional, yo recibía lo que estaba hablando y era movido, ¿verdad? A decir, pues eso me toca a mí, y eso me toca a mí, y eso me toca a mí, y eso me toca a mí, porque así debemos ser cuando miramos la palabra. Y una de las cosas que yo decía,
Oye, qué interesante que la palabra nos presenta tantos personajes, ¿verdad? Personajes reales, personas quienes vivieron a través de la historia y marcaron distintos hitos, ¿verdad? En sus tiempos, para bien o para mal, pero todas para experiencia nuestra. Entonces yo me preguntaba, ¿con qué personaje bíblico nos identificamos? Yo recuerdo hacía muchos años atrás, yo decía, yo me identifico mucho con Pedro, ¿verdad? No porque yo fuera tan sólido en la fe, sino por lo cabezón. Pedro era bien impulsivo y de momento abría la boca y metía la pata. Obviamente el Señor ha trabajado conmigo, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Pero a veces hay instancias en las cuales somos Pedro, hay instancias en las que pudiéramos ser Pablo, gloria a Dios. Hay instancias en las cuales pudiéramos ser Juan, Tomás. Y miramos a Saúl y decimos, mira para allá, qué impulsivo como vivió. Pero hay veces que nosotros somos Saúl. A veces somos, ¿verdad?, las características que se le atribuyen a ese pueblo de Dios duro de servir, a veces somos nosotros. Por eso es importante mirar la palabra y decir, eso me toca, y eso es para mí, y eso es para mí, todo es para mí. Hermana Casimira, ¿usted había levantado la mano? Oh, no, porque yo estaba diciendo acerca de que señalamos a esos personajes, pero que me acordaba que mientras nosotros señalamos a otro, hay 4 dedos señalándonos a nosotros mismos. Sí. Yo decía que eso pasa mucho, ¿verdad? En el ejército no es así. Los sargentos te señalan así. Sí. Hey, private. Con la mano completa al frente, con todos los dedos dicen, apuntándote a ti. Sí. En este caso, pues ahí tienes lo que dice la hermana Casimira. Hay varios que te señalan a ti. Pues en esa época, Elí, estuvimos estudiando sobre él, ¿verdad? Cuando estábamos considerando la mentoría, ¿verdad?, invirtiendo en los demás, estábamos viendo cómo Elí fue mentor de Samuel. Algo interesante que nosotros vemos en el estudio de esta noche es que algo que pasó con Elí le sucede luego a Samuel. Y no porque Samuel no fuera un buen ejemplo, no era porque Samuel vivía aplatanado, como decimos en Puerto Rico, pero uno invierte, uno dirige, uno redarguye, pero ulteriormente a cada persona le corresponde tomar sus decisiones. Una frase que se utiliza mucho, la salvación es individual, y que es cierto es eso. La salvación es individual, sin embargo, nos corresponde a nosotros todos como una comunidad cristiana impartir sabiduría en los que nos rodeen. El tiempo bien invertido es tiempo de servicio, lo debo decir al revés. Tiempo de servicio es tiempo bien invertido. Recientemente estábamos diciendo que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Y como usted lo quiere entender, significa lo mismo. Pues Elí no estaba siendo como debía, ¿verdad? Ese varón no tenía poder de convocatoria, como decimos en estos tiempos. No le estaban haciendo mucho caso, empezando con sus propios hijos. Pero dentro de ese mismo contexto, sí había gente que eran fieles. Y presumimos, Elí, siendo un sumo sacerdote, sí hizo mucho bien, ¿verdad? Sus hijos fueron una marca negativa en su vida, pero él fue el mentor, el hombre que Dios escogió como para ser mentor de Samuel. Pero vemos a Ana. ¿Quién era Ana? La esposa del Cana, ¿verdad? Y la mamá de Samuel. Y esa mujer fue una mujer devota. Esperó en el Señor, a pesar de que decían que era estéril, ¿verdad? Pues decimos, era estéril, pues si tuvo a Samuel no era estéril. Pero
Todo señalaba a que no iba a tener hijos, pero ella confió en el Señor y le dijo, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar. Y así mismo fue. Dios la bendijo con ese hijo, nada más y nada menos que Samuel. Y se lo dedicó al Señor, se lo entregó a Elí para que lo dirigiera, ¿verdad?, en el servicio. Pues tan pronto y muy jovencito ya el Señor se reveló a Samuel, y Samuel se comunicaba con el Señor y profetizaba. Sin embargo, a pesar de que Dios estaba con él y Dios se comunicaba al pueblo a través de su profeta, el pueblo quería más. Esperaba ser como los demás pueblos, ¿verdad? Poder tener a alguien tangible allí. Nuevamente, recuerden, estamos señalando a ese pueblo, ¿verdad? Y aquí yo estoy haciéndolo con los 3 dedos para atrás y para arriba. Pues estamos señalando al pueblo, pero mirémonos nosotros mismos. ¿De qué manera somos nosotros similar a ese pueblo? ¿Cuán grande es nuestra fe? ¿Qué se necesita para hacer que tú empieces a flaquear? Porque no todos somos igual de fuertes, para así decirlo, no todos tenemos la misma medida de fe. ¿No? Es como las personas quienes hacen ejercicio. A mí me gusta fondear, correr. Ya no corro tanto. Pero, de momento, si empiezo a entrenar de nuevo, quizás llegue a 5 millas, 6 millas. Y después de mucho tiempo, si puedo ser consecuente, 10, 12 millas. Pero llega el momento en el cual las piernas empiezan a hacer, ¿verdad? Ahora mismo, quizás corro 3 millas y las piernas empiezan a pedirle un poquito de descanso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con la fortaleza, ¿verdad? La condición. Las personas quienes esperan en el Señor, de acuerdo a su fortaleza espiritual, será la cantidad de tiempo quizás que puedan esperar en el Señor o la fortaleza que tengan para aceptar la contestación de parte de Dios. Tenemos que nosotros saber dónde está nuestra fe. No en quién, porque nuestra fe, yo quisiera pensar que todos tenemos la fe en Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí porque Cristo Jesús rescató nuestra vida, rescató nuestra alma. Y nos congregamos un martes por la noche mientras hay otras personas que están por allá viendo novelas turcas. Nosotros estamos en la casa del Señor estudiando la palabra de Dios. Ahora, aunque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, no todos tenemos la misma cantidad de fe. Pero Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas, ¿verdad? Le podríamos decir a este monte, trasládate al mar, y obviamente esto es una hipérbole. Sin embargo, hay cosas que así mismo suceden respecto a nuestra salud. Ahora, me parece que no solamente esperar, por ejemplo, perdonen las muchas ilustraciones, puedo tener yo una condición, ya sea emocional, de salud o una situación particular que esté viviendo, y yo le pido a Dios que me ayude en esa circunstancia. Mi fe me va a ayudar a esperar en la contestación del Señor. Me va a ayudar a entender y a creer que para Dios todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y una de las cosas que le es posible al que cree es aceptar cuando Dios le dice que no. Estoy enfermo y tengo una enfermedad terminal, Dios nos cuide, ¿verdad? Una enfermedad terminal y espero en el Señor, pero allá los doctores me desahucian. Me dice, pues, te tocó la hora. ¿Quiere decir que Dios no me ama?
sí me aman. Yo tengo que entender y aceptar que Dios es soberano. Ay, perdonen que yo le dé un ejemplo que aparentaría ser tétrico, pero así es. Dios no siempre nos contesta de la manera que nosotros queremos. La fe también se trata de aceptar cuál es la contestación de Dios cuando a nosotros no nos parece favorable, según lo que nosotros estamos pidiendo. Eso también es fe. La fe es esperar en el Señor. Amén. Pues ese pueblo tenía un problema serio y no podían esperar en el Señor. Querían ellos vivir como los demás pueblos, los pueblos circundantes, que tenían reyes, hombres humanos. Y todo ¿verdad? Este paréntesis grande que les presenté, para que no juzguemos a ese pueblo. Sí, estaba mal, pero veamos cuándo somos nosotros como ellos. ¿Verdad? Los personajes que nos tocan, que nos identifican, con los cuales nos etiquetamos. A veces somos Pedro, a veces somos Pablo, a veces somos Juan, a veces somos Saúl, a veces somos el pueblo de Israel. Bendito Cristo Jesús. Aquí está la pregunta. ¿En qué se asemejan las tentaciones que el pueblo enfrentó en la tierra prometida a las que los cristianos enfrentan en la cultura de hoy? Las mismas, dice la hermana Casimira. ¿Verdad? El yoísmo. Cree en ti. ¿Verdad? Lo importante es que seas feliz. Eso tiene su relatividad. Exacto. No, que la hermana dice que lo importante es que sea feliz. No, esa es la cultura que dice que del pueblo de hoy. Esa es una de las cosas que enfrentamos. Yo entendí que ya. No, es que hoy día eso es parte de la filosofía del mundo. Sí. No importa, sé feliz, sé tú mismo. ¿Verdad? Cree en ti. Pero quería agregar algo. ¿En qué se asemejan las tentaciones que el pueblo enfrentó en la tierra? Fíjate que cuando caemos en la tentación, Dios nos ha hablado antes. Dios nos ha dicho a nosotros que tenemos un tentador. Dios nos ha hablado. Y de esa misma forma, si usted va a Deuteronomio 17 y ve los versículos del 14 hasta el 16, más o menos por ahí, usted se va a dar cuenta que todos estos acontecimientos que están ocurriendo al pueblo de Israel en ese momento, ya Dios se lo había dicho. Seguro. Ya Dios le había avisado. O sea que Dios no nos oculta nada. Nos dice, sí, en el mundo van a tener sufrimiento, aflicción. Y como a Pablo le dijo, es necesario que él padezca. O sea, le está diciendo, por eso vemos a este hombre tan aguerrido cuando se decidió servirle al Señor, porque ya le estaba avisado. Ahora, yo no sé la diferencia entre este pueblo y el mismo Pablo, que era judío. Pablo era un hombre ya muy instruido, era de la clase alta de los judíos en ese momento. Pero que a mí me llama la atención que en este versículo, en el capítulo 17, capítulo 17, versículo 14, el Señor le dice, le da instrucciones y le dice, cuando haya entrado en la tierra que hoy que Jehová, tu Dios te da, y tome posesión de ella y la habite y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombres extranjeros que no sean tus hermanos. O sea que Dios está hablando y como le pasó a ese pueblo, que Dios le habló, qué olvidadizos somos. Sí.
Sí. Es una realidad, tanto como ocurrió con ese pueblo, como con nosotros hoy. Y después nos asombramos cuando estamos en medio de la prueba, pero Dios nos dijo. Exacto. Por eso, ¿verdad? Señalamos al otro sin mirar Sí, nuestra propia vida. porque no nos medimos. Correcto. Tenemos que, con la vara que nos medimos, o con la seremos medidos. Exacto. Con Mateo la 7, vara ¿verdad? que Hemos hablado medimos sobre a juzgar. otro. Sí, exacto. Amén. Entonces, esto es lo que me llama la atención de toda esta historia, que nos advierten en estos tiempos postreros. ¿Cuántas señales hay que nos están advirtiendo acerca de la venida de Cristo? Y estamos nosotros santificándonos, como dice la palabra. Estamos nosotros preparados en este preciso momento, si a Dios le da la voluntad de levantar su pueblo. Podremos decir, me voy. Importante que el Señor nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. Exacto. Pero que este pueblo estaba en su mente divagando, Correcto. como sucede hoy día en nosotros. Amén. Amén. Pues eso es lo que vamos nosotros a ver. Vamos a ver el paralelo que existe entre lo que la dice la palabra, ¿verdad? Respecto a ese pueblo en ese momento y la enseñanza que hay para nosotros en el 2023. Nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Cuán distintos somos? Y si hay algo que hay en nosotros que necesita ser corregido, pues ni corto ni perezoso, de manera diligente, presentarlo delante del Señor y ajustarnos el cinto, ¿verdad? Para poder agradar al Señor y exaltar su nombre. Vamos a ir al vídeo y luego de eso vamos a tener una conversación respecto al mismo. A ver si se oye. El pueblo clamó por liberación y Dios respondió. Una y otra vez, la liberación había llegado de milagrosas maneras. A través de un asesino zurdo, de un cobarde escondido en un lagar y con la quijada de un burro. Estos fueron los jueces, aquellos en quienes el Espíritu de Dios habitó por un tiempo para un propósito específico y para la liberación del pueblo de Dios. Eran personas como Gedeón, Débora y Sansón, héroes que Dios usó para lograr la liberación, y sin embargo no hubo un cambio duradero en el corazón de esas personas. La gente clamó y Dios respondió, y sin embargo aún la gente se alejaba de él. Aún en su deambular, Dios fue siempre fiel rescatándolos de sus opresores, pero con cada rescate la gente parecía alejarse cada vez más lejos. Y ahora lloraban por algo más. No clamaban por liberación, querían un rey como todas las otras naciones de la tierra. Lo que parecía una petición razonable era realmente un desprecio disfrazado, porque este pueblo ya tenía un rey. Ciertamente, él no era como los reyes de las otras naciones, pero intencionalmente así Dios lo planeó. Al elegir un pueblo para sí mismo, Dios quiso que estuvieran separados de las otras naciones de la tierra. Quiso un pueblo santo, apartado para Él, representándolo como sus embajadores en el mundo. Sería un pueblo cuyo rey sería Dios, pero ellos no lo querían. Querían un rey de carne y hueso que pudiera sentarse en su trono y guiarlos en la batalla. Pero no solo eso, muy profundamente querían algo más, algo que creían que un rey terrenal les podía ofrecer. Ellos querían bienestar, ellos querían seguridad, querían prosperidad. Querían todas las cosas que Dios mismo como rey prometió proveerles, y para hacerlo tan solo tenían que confiar en Él. Dios conocía sus corazones. Sabía que esto no era solo una petición para que alguien dirigiera la nación. Era un rechazo directo a Él y solamente a Él como su verdadero rey. Y como lo hace a menudo, Dios les dio lo que ellos pensaban que querían. Les indicó un hombre llamado Saúl, quien según cualquier medida terrenal ciertamente parecía ser el rey. Él les dio su rey, sabiendo todo el tiempo que este rey eventualmente haría lo mismo que el pueblo al que representaba. Fallaría en confiar y obedecer por completo a su Dios. Y así fue con Saúl. Los anhelos de la gente no serían satisfechos. Sus necesidades más profundas permanecerían insatisfechas, ya que se habían sometido voluntariamente al gobernante equivocado. Así fue entonces, y así es ahora. Todavía somos un pueblo que clama por un rey, que desea lo que creemos que un rey terrenal nos proporcionará: bienestar, seguridad,
prosperidad. Así que buscamos una y otra vez a los verdaderos gobernantes de la tierra para satisfacer estas necesidades más profundas. Y al hacerlo, nos inclinamos ante los gobernantes equivocados, creyendo erróneamente que podemos encontrar bienestar, o seguridad, o prosperidad. Nos inclinamos ante el rey del dinero, el rey de la gratificación, el rey de la comodidad. Cada uno de estos reyes hace grandes promesas al principio, afirmando que tienen lo que finalmente va a satisfacer los anhelos de nuestros corazones. Pero como Saúl, cada uno se queda corto, cada uno resulta un rey que no nos puede satisfacer. Y cada uno de estos reyes derribados nos recuerda que necesitamos el rey que no reinará por décadas, sino por la eternidad. Necesitamos un rey que no gobierne por su propio beneficio, sino por el bienestar de su pueblo. Necesitamos un rey que no traicione la confianza que el pueblo ha depositado en él. Necesitamos al único y verdadero rey que es y siempre será apto para gobernar. ¿Quién será ese rey? Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a estar considerando 3 porciones, ¿verdad? Cada una de las porciones tiene dos porciones, ¿verdad? Cada capítulo, 3 capítulos, pero cada uno de ellos tiene 2 porciones, unos breves versículos. Así que voy a necesitar 6 voluntarios dentro de un momento. El hermano Héctor había levantado la mano. Adelante, hermano Héctor. Desde que se abrió el mar y ellos cruzaron hasta este momento que estamos hablando, ¿como cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Estamos hablando de casi 1000 años. 3 o 4 generaciones. De ellos, Más. como 440 años hacía que habían salido. en el 1425 antes de Cristo habían salido de Egipto, como cerca del 1200. 50 antes de Cristo, son 400 años. Exacto. La diferencia fue las generaciones que caben en 400 años. Imagínate. Los hijos, ¿verdad? Mucho más tarde lo tenemos nosotros. Más o menos desde que llegaron los españoles y los europeos aquí a Boriquén. Más o menos esa distancia de Sí. tiempo. Porque yo no puedo entender estos cabezas de coco, cómo no podían creer en Dios si habían visto tantos milagros. Y es que han pasado tantas generaciones que cada una ha ido perdiendo la noción de lo que traía la primera, el cruce del mar, las plagas de Egipto y todas esas cosas. Eso a este momento ya se les ha olvidado o no estaban ni conscientes de eso, y por eso es que realmente no le hacen caso a Dios, porque no ven que sea una cosa tan importante. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que claman por un rey, creyendo que ese rey va a salvarles de lo que sea, y total no va a servir para nada, pero esa es la situación que hay. Algo a favor del pueblo judío es que, obviamente, ellos no contaban con las facilidades que tenemos nosotros. Hoy día, ¿verdad? Nosotros contamos con la palabra de Dios y usted puede tener su Biblia en su casa. Esto no es un lujo, para así decirlo, ¿verdad?, que tenían todas las personas. Sí. Pero para poder facilitar la tradición, para así llamarlo, cada familia se congregaba en una sinagoga, obviamente, varones. Y allí se diseminaba la enseñanza de la palabra de manera oral. Y esto era algo que se practicaba en los hogares. Entonces, de esa manera uno presumiría, ¿verdad?, que habría algún tipo de apego. Pero el apego es tan bueno
según las personas quienes lo practican. Y el pueblo judío al día de hoy es uno que se ve que está muy secularizado. Lo mismo sucede con las personas dentro de las distintas denominaciones cristianas. Creo que el pastor va a buscar un pasaje bíblico que quiere compartir con nosotros. No, contestando la pregunta de esto, son 600 años. como 6 generaciones. Más o menos. En 1050, 1000. Sí, cuando vamos en Mateo 1, busca la genealogía que está ahí, capítulo 1, pues dice el papá de Salmón, que fue el que se casó con Rahab. Buscamos antes a Naasón, que era su papá. Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. más o menos, y David, obviamente, pues podemos decir que David y Saúl eran más o menos la misma generación, que son como 6 generaciones. Amén. En las 6 generaciones, desde antes de las 6 generaciones ya se habían decidido, porque pasaban por el tiempo los jueces, Amén. ya habían decidido sobre. La realidad es que fueran 6, fueran 7 o fuera una sola generación, lo importante es ver cuán capaces somos como humanos, no como judíos, como humanos, para olvidar. Porque eso es algo a lo cual nos dedicamos los seres humanos, a olvidar. Hoy día decimos amén, gloria a Dios, aleluya, cuando estamos en la casa del Señor, y mañana pasamos una situación y se nos olvidó lo que dijimos ayer. Y no tienen que pasar muchas generaciones. Lorimar. También un detalle es que si el pueblo se hubiera mantenido puro, por decir así, que pues esta familia de israelitas casaron los hijos con estas israelitas y así, pues tal vez, y con todo y eso, ¿verdad? Porque si no se vive en el hogar, aunque tengas el nombre de israelita, pues tus hijos no verán el ejemplo quizás de los que están alrededor. Pero lo que también pasaba era que según iban caminando de lugar en lugar, se casaban con otras mujeres, otros muchachos paganos. Entonces, pues, ¿quién manda? Amén. Exacto. Amén. Pues todo lo que están diciendo está muy bueno. Es bíblico, ¿verdad? Nos estamos apegando a la palabra, pero no es el enfoque del estudio. Hay una pregunta que está en la pantalla que yo quiero que consideremos, ¿verdad? En tu opinión, ¿cómo sería el rey ideal? Como el que tenemos hoy. Digo, nosotros los creyentes. ¿Ok? Porque el mundo no lo tiene, el mundo tiene Amén. a Satanás. Pero un rey que se negó a sí mismo. Un rey que dejó su trono de gloria. Un rey que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Quién haría eso ahora mismo por mí? Amén. Nadie. Amén. Un rey que se entregó a que fuera flagelado, a que fuera varón de dolores. Un rey que fuera escupido, abofeteado. 40 latigazos o 39, o el 40 fue de... 40 más 1. Ok. Y no 40, no cualquiera 40 latigazos, porque bueno, es como un niño que le dan 40, pero cada latigazo arrancaba su piel. Exacto. O sea, yo creo que es el rey ideal que nosotros pues deberíamos enfocarnos más en él. Porque nadie va a mostrar tal interés por nosotros, la humanidad, como lo hizo Cristo. Dejando sus privilegios en el reino de los cielos. ¿Quién lo haría? Ni aún nuestros propios padres en Amén. esta tierra, Amén. que dicen que son los que más muestran que el amor. Pero creo que Jesucristo. Amén. Por eso es que Él es digno de suprema alabanza, no de Amén. cualquier alabanza. Que nosotros debemos de estipular esto en nuestras vidas. ¿Qué le damos a Él cuando Él dio todo? Amén. Amén. Aunque Él no pide nada. Eso es lo glorioso de Jesucristo. No pide nada.
Gloria a Dios. Amén. Lo que nosotros podamos darle, Él no lo necesita. Nuestra obediencia es lo que Él pide, ¿verdad? Y lo que el Señor manda es que nosotros seamos igual que su Hijo, que seamos santos, ¿verdad? Y todas esas cosas que acabamos de mencionar son los ejemplos a emular en toda posición que nos toque trabajar, ¿verdad? Pablo dice que hagamos todo como para Dios, no como para los hombres. Pues si nos toca una posición de liderato, debemos hacerlo de manera desprendida. Si nos toca ser padres, debemos hacerlo con el mismo amor que Cristo Jesús mostró por nosotros. La hermana Rosana levantó la mano y después voy a ir a la hermana Casimira. Que pues para mí el Señor va a ser el rey ideal en el futuro y va a llenar el anhelo de nuestro corazón de paz, de seguridad, de esa paz que nosotros anhelamos ahora, que tenemos al Señor y es nuestra paz. Pero lo que nosotros queremos, todo perfecto, como era en un principio. Y eso el Señor nos lo va a dar en el futuro, Amén. cuando Él reine. Amén. Hermana Casimira. Se le olvidó. Cuando lo recuerde, lo trae a colación. Vamos a ir a esta porción. Le dije que quería 6 voluntarios. Alguien que lea 1 Samuel 8, 4 al 9, Karina Andrea, 19 al 20, Lorimar. Adelante. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en los caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Y ahí pues está la referencia en Deuteronomio 17, me parece que es importante, ¿verdad? Estaban ya sobre aviso, habían sido puestos sobre aviso. Dios les había dicho, cualquier hombre que fuera puesto sobre ellos se enseñorearía de ellos. Ellos estaban pidiendo acorde a lo que estaba en su corazón. Ellos querían ser igual a las demás personas. El Señor no nos manda a que nos conformemos al mundo. El Señor nos manda a que nosotros seamos santos, o sea, que nos separemos del mundo para exclusividad de Dios, de Jehová. Lorimar. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Amén. Una de las imágenes que coloqué al principio en la porción que estaba leyendo Karina Andrea muestra a los hijos de Samuel, ¿verdad? Joel y Abías, quienes no estaban haciendo lo que Dios mandaba, ¿verdad? Era como la historia de Elí que se repetía y las personas estaban viendo esto, y ya Samuel había envejecido mucho, dice esos primeros versículos, y aquí el pueblo se está desesperando. Y más adelante vamos a ver otro asunto, ¿verdad? Pero ya en el rey que habría de ser designado para estar sobre el pueblo. Ahora, esta porción que lee Lorimar habla y subraya una cualidad que es muy humana. Las personas tienden a emular lo que es el consenso.
¿verdad? Hoy día se utiliza la expresión el status quo. ¿Verdad? ¿Cuál es el consenso? ¿Qué es aquello en lo que estamos de acuerdo nosotros? Entonces mi esposa y yo siempre le decimos a nuestros hijos y a nuestros sobrinos también, nosotros no queremos que ustedes sean normales, ¿verdad? Porque normal tiene 45 tatuajes, 16 piercings y no sé cuántos colores en el pelo y obviamente esas cosas pues son, ¿verdad? En la apariencia, pero muchas veces subraya la rebeldía que está en el corazón de las personas. Yo no quiero que mis hijos sean normales si esa es la norma. Yo quiero que mis hijos rompan con la norma. El cristiano está llamado a separarse del mundo, a ser distinto, ¿verdad? A no conformarse al mundo. Pues aquí este pueblo lo que quería era ser como los demás pueblos. Y Dios le había dicho que era todo lo contrario lo que él esperaba de parte de ellos. Voy a presentarle unas preguntas para poder guiar la conversación que vamos a tener respecto a este punto. ¿Cuáles son las señales de que estamos confiando en cosas materiales para nuestra propia seguridad en vez de confiar solo en Dios? Y cuando digo estamos, me refiero al mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver y podemos hacer esto para que no se sienta usted atacado en lo personal? Cuando usted mira al pueblo en el que vivimos, a este país, a este mundo, ¿cómo se ve que las personas están confiando más en lo material que en Dios? Hermana Rosana. Pues no le dedican tiempo al Señor, sino que viven su vida trabajando todo el tiempo sin pensar en ni siquiera que Dios, quiere que ellos se acerquen a Él. Muy bien. Adentro. Nuevamente un ejemplo en general, ¿verdad? De Sí. cuando hubo la crisis esta, ¿verdad? Que hubo unas ayudas del gobierno que todos nos beneficiamos, ¿verdad? Y vimos cómo la persona común lo utilizó en cosas materiales, ¿verdad? Porque dicen que televisor y cuántas cosas, en vez de decir que utilizar eso para la necesidad, para guardar para un momento que verdaderamente se necesite, ¿verdad? Amén. Porque muchos recibieron y no era que se necesitaba necesariamente. Exacto. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, Que seguro. no necesariamente todo el mundo y todos pues participaron. Amén. Pero ahí se ve cómo está el materialismo en las personas. Amén. Que no están ni pensando en el futuro, todo en el momento y la prosperidad. Correcto. Económica, Material. material. Y eso es mirando de manera general al pueblo, ¿verdad? Pero cuando miramos a la iglesia, ahí es donde es preocupante. Eso mismo Hermana iba a Casimira. decir. Cuando el año pasado hubo que se hablaba de la crisis que venía de hambre, se oía pastores hablando y diciendo por todas, guarden comida a los cristianos. Yo decía, yo vi mucho que muchos guardaron y después tuvieron que sacarla y darla porque ya se estaban venciendo. Ahora, su confianza no la pusieron en el Señor, porque tenemos pruebas en la palabra donde nos habla y nos dice de hombres como Elías, que estuvo en un desierto y Dios lo alimentó. Y yo decía, bueno, Dios que me mande un cuervo porque yo no voy a comprar nada. Sí, porque ahí Dios nos está probando a nosotros. ¿Le vamos a creer más al mundo o le vamos a creer a Dios, Amén. nosotros que somos cristianos? Amén. La palabra nos dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Exacto. Nos apropiamos de las promesas de Dios, pero también, hermana, si hubiese que pasar hambre, pues pasamos hambre santa. Y si nos tuviéramos que morir de hambre, yo espero que eso no suceda, ¿verdad? No Pues, es que yo tengo un Dios que es fiel. amén. Pero los que fueron lanzados a los leones y murieron devorados por leones, esos no creían en Dios. Sí, claro que Esos sí. creían en Dios y confiaban en Él. Y confiaban. y Y murieron vemos mártires. también los jóvenes de Daniel fueron echados al Seguro. fuego. Ahí no estuvo Jesús con ellos. Ahí Esteban estuvo fue Jesús. apedreado. Entonces, lo que pasó en el pasado, mi Dios no ha cambiado. Mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, amén. Entonces, no creo que en este tiempo Él vaya a desamparar a los suyos. Amén. Si para nosotros está escrito desde antes de la fundación del mundo que yo iba a morir de una hambruna, pues de eso voy a morir. No me voy a escapar porque ya
El autor de este mundo lo dijo, lo escribió. Ok. De que vaya a morir arrollada, eso nadie me lo va a quitar. O que vaya a morir en mi cama tranquila, pero me voy a morir. O sea que es poner la confianza en lo que Dios ha dicho. Amén. No tener una confianza, bueno, porque estamos aquí, todos somos cristianos, nos vemos santitos todos, perfecto. Pero en mi diario vivir, yo tengo que mostrar que el que está conmigo es poderoso. Amén. No decirlo de labios, sino vivirlo. Le voy a decir esto que me pasó. Nosotros vinimos aquí el año pasado y a partir de ese momento, y yo estuve comparando esta historia del pueblo de Israel con la vida de nosotros. A veces uno le pide cosas a Dios que uno ignora completamente lo que pueda traer después. Y este pueblo, aún sabiendo lo que Dios decía, este pueblo ignoró. Lo que veía era sus ojos puestos solamente en las otras naciones. Cómo vivían las otras naciones que tenían grandes ejércitos con armamento, que Israel no lo tenía porque ellos no podían, ellos tenían que comprar las armas. Porque el hierro no lo producían. Los filisteos eran que producían las armas. Entonces ellos tenían que depender de otro. Ellos vieron un rey, pero no vieron lo que venía detrás. Y así mismo yo he comparado mi vida con este tiempo que estamos viviendo. Nosotros le pedimos al Señor, si no queremos mudar, el Señor nos abrió puertas. Quizá esos no eran los planes de Dios, pero aquí estamos. Amén. Y a partir de ahí, nosotros creemos nosotros que vivimos bien, sin problema. Pero al poco tiempo yo presenté cáncer. Y Dios es fiel aún en eso, porque 2 veces salí con cáncer y otras 3 veces más decían que no tenía cáncer. Entonces ahí yo veía la fidelidad de Dios. Que uno no puede desesperarse, hay que esperar. Gloria a Dios. Qué bueno que usted trae esa colación, porque precisamente va a tono con lo que estamos nosotros hablando, ¿verdad? Este pueblo quería ser como los demás. Y hoy día, como usted muy bien presenta, a veces uno le pide al Señor algunas cosas basado en cuáles pudieran ser nuestras aspiraciones. Y a veces la aspiración, incluso la del creyente, pudiera estar enfocada en lo material. Nada malo con usted querer estudiar, nada malo con usted querer ser un profesional o tener un negocio para poder apoyar a su familia, pero a veces esas mismas cosas son las que alejan al individuo del Señor. Si el énfasis en lo material es para vivir como el mundo, pues entonces el énfasis está mal puesto. Si Dios es dueño de todas las cosas y Dios quiere que sus hijos tengan y puedan alimentarse, pero también quiere que nosotros proveamos para la obra. Ayudemos a los que están más necesitados. Y a veces este énfasis en el yo lo que produce es precisamente eso, más yo, más egoísmo. ¿Ven? Vamos a continuar con esta próxima pregunta. ¿De qué manera nos diferenciamos del mundo cuando confiamos en Dios solamente como Rey? Yo creo que la pregunta se contesta por sí sola, ¿verdad? Porque el mundo no confía en Dios. Dios quiere que nosotros seamos así todo el tiempo. Y me parece que estas preguntas, aunque pudieran resultar ser un tanto redundantes, son una manera de subrayar precisamente lo que nosotros debemos saber, que a veces damos por sentado, pero olvidamos que tenemos que recordarlo. Eso parecería un pleonasmo, pero debe ser así. Hay cosas que nosotros las tenemos tan y tan cerca que dejamos de verlas. Y la bendición de Dios está sobre nosotros todo el tiempo, ¿verdad? A veces ustedes pudieran dar unos ejemplos y parecería que yo les antagonizo, ¿verdad? Con lo que les riposto, y mi intención no es contradecirles, pero es importante que nosotros podamos ver la mano de Dios manifestada sobre nuestras vidas, no importa qué esté sucediendo en nosotros. Queremos que Dios nos dé sanidad, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios provea para nosotros, que sea propicio a nuestra necesidad. Pero hay que saber también confiar en Dios en la escasez. Hay que saber confiar en Dios y estar gozosos en medio de la enfermedad.
Porque la enfermedad y la escasez no nos definen. Lo que nos define es la victoria en Cristo Jesús. Hermana Rosana. Nosotros tenemos que soltarnos en las manos del Señor, descansar ahí en Él, sin preocuparnos y eso todos los días como que lo aprendemos un poquito más con las cosas que nos pasan o con lo que aprendemos y pues tenemos que soltar en las manos del Señor. Y qué triste cuando somos intermitentes, ¿verdad? Cuando de momento nos capturamos y decimos, te fallé, Señor. No confié en ti, en esto que tú me presentaste para que yo confiara en ti. Pero está bien. Lo importante es que usted aprenda de esas circunstancias. ¿Claro? No se dé por vencido. Reconozca cuando lo hace mal. Ese es el detalle. Porque si lo reconocemos y nos arrepentimos, entonces crecemos espiritualmente. Este pueblo estaba ahí demasiado intermitente, mirando para el lado, queriendo ser como los demás. Ahora saltamos 5 capítulos. Vamos al capítulo número 13. Si usted mira los títulos que aparecen allí en alguna Biblia, en el capítulo 9 se elige a Saúl como rey. Más adelante derrota a los amonitas. Samuel presenta un discurso. En el capítulo 12 comienza y dice, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado, entonces sigue hablando, ¿verdad? Y presenta un discurso bastante extenso. Dice el versículo 17, o el 16, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Ya está subrayando el error que habían cometido ellos, a pesar de que ya anteriormente, cuando ellos pidieron rey, 4 capítulos anteriores, ya se los había subrayado, ¿verdad? Porque ellos debían saber. Capítulo 13 está marcado por la guerra contra los filisteos. Pueblo poderoso por demás. Dios les había dicho que los entregaría en sus manos si ellos podían esperar. Samuel se va y le dice, yo voy a regresar a ustedes al cabo de 7 días. Y ellos se desesperaron. 7 días, ¿qué son 7 días? Usted me va a decir, una semana. Exacto. Realmente una semana son 8 días, pero 7 días, una semana. Nosotros podemos esperar 7 días. A veces no podemos esperar 1 hora. A veces usted llega y se sienta ahí y dice, ay, acabará a las 9. Reprenda al diablo, hermano. A veces estamos desesperados, y ¿verdad? Lo digo en tono de broma esto que les acabo de decir, ¿verdad? Que a veces estamos desesperados porque se acabe. Estoy diciéndolo en tono de broma, pero hay ciertas cosas que nosotros queremos de inmediato. El pastor estaba hablando ahorita sobre la gratificación inmediata. Esta es la cultura fast food. A medida que pasan los tiempos, las personas tienen menos atención. O sea, vamos padeciendo más de déficit de atención. Los dichosos aparatos estos, ahora los vídeos son shorts. Duran no sé cuántos segundos. Más allá de 1 minuto, la gente no puede sentarse. Tomar una clase de la Biblia, 1 hora y media. No vaya a la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, que allí los cultos son. Usted llega a las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, si tiene suerte, te va. Y el pastor a las 12 empieza a hablar de comida. Desconsiderado que es, que sabe que todo el mundo tiene hambre y se pone a hablar de qué sé yo qué, de que chuletas y no sé cuántas cosas más. Pues las personas lo que esperan es que las cosas sean medidas. Hay lugares donde la gente se levanta y se va. ¿Por qué? Porque no tienen en su corazón el lugar correcto, ¿verdad? Nosotros no queremos ser sabios con el tiempo. Yo siempre les digo, a veces me paso de la hora, que es siempre, y como que me entra un sustito, porque yo no quiero
mal administrar el tiempo, pero como estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Si estamos apegados a la palabra, pues gloria a Dios. Ahora, queremos irnos a las 9. No es que queremos irnos a las 9, sino yo quiero ser sabio con el tiempo de ustedes, ¿verdad? Con el tiempo de todos nosotros. ¿Pero a qué voy con esto? El pueblo de Dios no sabía esperar en aquel tiempo. Y hoy día tampoco. Hoy día tampoco. Hablábamos de la longanimidad, ¿verdad? El long suffering, la paciencia que es necesaria en el Hijo de Dios. Dios quiere que cultivemos eso, hermano. Yo a mis hijos, a uno de mis yernos, recuerdo hace algún tiempo atrás, teniendo una conversación respecto a la necesidad de ser pacientes en medio de la prueba. Me confía algo y yo le decía, mira, yo recordaba esta carretera, la carretera 10, ¿verdad? Que cruza Puerto Rico de norte a sur, desde Arecibo hasta Juanadía, hasta Ponce. Había una parte que era horrible, ¿verdad? Llegando allá al sur, aboquetada, parecía la luna. Lo que yo por fe pienso que es la luna, ¿verdad? Porque dicen que tiene mucho roto. Nunca he estado allí. Pero aquí la gente se iba por el paseo porque no se podía atravesar. Entonces, cuando se iba por el paseo, había que ir bien lento, cogiendo los boquetes. Y yo le decía, debe ser así. Cuando se te presente la prueba, es como cuando tú vas por la carretera boquetada y tú quieres el tren delantero de tu carro y quieres llegar a tu destino. Pues tú vas cogiéndolos con calma. Vas atravesando cada uno de esos boquetes en la carretera. Pero si te fijas, tú sabes dónde está el boquete y tú lo vas cogiendo con calma, tienes tiempo para apreciar la naturaleza que te rodea y eso te será de bendición. En la vida del creyente, Dios permite que atravesemos pruebas, pero si confiamos en Él, reducimos la velocidad, permitimos que Él tome el volante y apreciamos la bendición de Dios. Esto lo decimos para nosotros, aplica al pueblo de Dios en aquel tiempo, pero es más importante que nos apropiemos de esto hoy día, ¿verdad? Dios quiere que confiemos en Él en medio de la prueba, que esperemos a su voluntad y que aceptemos su voluntad. Vamos a ir a la próxima porción en esa parte de la guerra contra los filisteos. Capítulo número 13, primera porción, versículos 6 al 9. Necesito un voluntario para eso y un voluntario para los versículos 13 al 14. Hermana Angie, ¿podría usted leer la porción del 6 al 9? ¿Los dos? Ok. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Primera de Samuel 13, 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bendito sea el Señor. Pues vemos lo que sucede ahí, ¿verdad? Ese pueblo sabía que Dios le podía entregar a su adversario en sus manos. Sin embargo, ellos tenían una costumbre. Ellos veían que Samuel presentaba el holocausto, presentaba el sacrificio para Jehová. Entonces Jehová entregaba a su adversario en sus manos. Este es el problema de las liturgias, hermano. El pastor estaba diciendo, todos tenemos, ¿verdad? Toda la iglesia tenemos una liturgia, pero cuando es más importante el ademán que la sustancia, pues entonces ahí entra el peligro. Por ejemplo, esto es la Biblia. La Biblia es santa porque la palabra que está aquí
me llena mi vida y me permite tener fe. La fe, como dice Romanos 10:17, es por el oír y por oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Mi fe se aumenta cuando yo entro en la palabra y confío y creo en la palabra y la aplico a mi vida. Pero el libro es papel. Esto es papel. Hay personas quienes utilizan la Biblia como si fuera un amuleto. A eso me refiero. Y la tienen abierta allí a la mitad de la Biblia. Salmo 23. ¿Para qué? Para que los malos espíritus no entren en mi casa. ¿Verdad? Como si fuera un zape de eso, un flix espiritual. No, el flix espiritual es usted aplicando, entregando su vida completamente a Jehová. La liturgia, el ademán, el presignarse, el prender una vela, nada de esas cosas le va a servir a usted de nada. Lo único que le va a salvar es la confianza en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Si creemos en su nombre y lo confesamos a los hombres, Romanos 10, entonces tenemos la salvación. Podemos entrar en el reino de Dios. Sin embargo, hay personas quienes esperan en los ademanes, ¿verdad? La liturgia, los procesos, las costumbres. Este pueblo estaba esperando en Samuel, en un hombre, y creían que si Samuel no venía a tiempo, pues entonces nada se iba a resolver. Y Saúl se permitió ser influenciado por el desespero de estos hombres que se le iban. Entonces él dijo, vamos a nosotros a presentar el holocausto, hermana Casimira. Sí, además de eso que usted está diciendo, era necesario que esperaran a Samuel, porque según los mandamientos de Dios, Dios había puesto los levitas, los sacerdotes, que eran los que administraban los holocaustos. Porque él fuera el rey, él no estaba llamado, no era levita, él no estaba llamado a administrar el holocausto, porque él no fue asignado por Dios a eso. Que fuera rey no le daba ese derecho. Correcto. de hacer el holocausto. Esto fue lo que trajo su destitución como rey ante Dios, porque no obedeció a lo que, volvemos a lo mismo, lo que ya desde un principio está escrito, porque Dios llamó a los levitas y eran los encargados del sacrificio. Y había un orden que ya Dios había establecido de cómo Él pedía las cosas y cómo tenían que el pueblo manejarlas. Amén. De acuerdo a los mandamientos de Dios. Amén. Y me parece que ese orden es bien importante. Ahora, algo que le dice Samuel a Saúl, me parece que es clave para poder entender lo sencillo del error. Él dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Nosotros podemos estar realizar todos los ademanes, venir a la iglesia todos los días que nos congregamos, amén, gloria a Dios, eso es bueno, decir amén en el momento correcto, aleluya, usted vestirse con decoro, tratar a las personas con respeto, pero si su corazón no está en el lugar correcto, hay algo que hay que resolver, hay algo que hay que trabajar. Saúl, él quería ser el centro, no pudo esperar y no obedeció al orden que había establecido Jehová, que presenta mi hermana Casimira, ¿verdad? Quien tenía que presentar el holocausto era el varón que Dios había puesto sobre el pueblo para ser su representante. Cada maestrito con su librito, zapateros a su zapato. Y en lo que respecta al orden de Dios, hoy día, pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque Pedro dice que somos real sacerdocio. Nosotros no necesitamos más intermediario que Cristo Jesús para poder presentarnos ante el trono de Jehová. Hoy día, cada uno de nosotros podemos ir directamente al Señor. En aquel momento, el problema grande que ocurrió fue precisamente que Saúl no supo esperar, demostró falta de fe. Su corazón no estaba en el lugar correcto. Y esto lo tuvo que reprender seriamente Samuel de parte de Jehová, al punto
que Jehová le señala que su reino no perduraría. A mí esto me causa mucho temor, ¿verdad? Cuando decimos que debemos presentarnos ante Dios con temor y temblor, tenemos que evaluar nuestra vida, hermano, porque podemos hablar bonito, podemos decir muchas cosas y aparentar. Sin embargo, Dios conoce nuestros corazones. El día que nosotros estemos, sabemos que andamos de espaldas al Señor, o que estamos titubeantes, o que andamos desviándonos, más vale que nos reajustemos. El Señor siempre nos da la oportunidad, si nosotros nos arrepentimos y sabemos reconocer cuál es nuestra falta, pero es necesario que lo hagamos y lo hagamos ya. Hermana, ¿usted iba a decir algo? ¿No? Está bien. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia para que tengas en cuenta si te has deslizado de una postura de confianza? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos fallándole al Señor? ¿Lo sabemos? Sí, claro que sí. El Espíritu Santo nos redarguye. Te entra esta pesadez de momento y tú dices, yo no sé lo que me pasa. Puede ser que tenga usted la hemoglobina baja. No vamos a espiritualizar todo, ¿verdad? De momento te entra un enñemamiento, tú dices, ay, ¿estaré yo mal con Dios? No, puede que no haya comido. Pero si nosotros hacemos las cosas mal, sabemos que lo estamos haciendo mal, hermano. No podemos persistir en hacer lo que está mal y pensar que nos vamos a sentir bien. ¿Por qué? Porque contristamos el Espíritu. Nosotros le pertenecemos a Jehová. Nosotros somos una vasija en la cual se vierte el Espíritu de Dios. Es necesario mantener esta vasija limpia. Hermana Lucy. Correcto. Pues hay que evaluar nuestra vida, ¿verdad? En todo momento. No es que andemos nosotros con un espíritu de persecución y que nos estemos flagelando la espalda cada vez que nosotros hacemos algo mal, pero reconozcamos que no somos infalibles, ¿verdad? Reconozcamos que cometemos errores, pero el error no debe definir mi vida, y mucho menos el pecado. Hermana Rosana. ¿Lo había levantado? Pensaba que había levantado la mano. Yo estoy aquí como que imaginando que la gente levanta la mano. Hermana Lorian. Me llama la atención mucho cuando Samuel le dice, locamente has hecho. Que eso nos habla a nosotros, porque nosotros como cristianos a veces actuamos así. La exhortación es que no podemos hacer las cosas a lo loco. Correcto. El cristiano tiene que meditar, el cristiano tiene que esperar en el Señor, no es... Hay que ser sobrio. Quiero llevar estos versículos, pero no sé dónde está, donde dice que seamos tardos para hablar, ¿verdad? Sí. Tardo para hablar, para airarse. Pues así es que debe ser, ¿verdad? Amén. Pero metemos Sí. Correcto. Pero correcto. lo que me Hermana, llama otra cosa, además de lo que ella dice, Saúl me da risa. Hace rato me estoy riendo y es cuando él dice, me esforcé. Sí. Oye, se esforzó en hacer lo que no se le mandó a hacer. Él se esforzó en hacer en lo que espera, tenía que esperar. Y a veces nosotros como que descansamos un rato y dice, oh, lo hice, me esforcé, lo hice bien. Pero al final el Espíritu después nos está dando ahí esos tablazos. Hey, ¿en qué te esforzaste? Si no hiciste lo que se te mandó a hacer. correcto. Y esa parte cuando para mí es chistosa. Porque dice, me esforcé en hacer este sacrificio. Exacto. Sí, ya, pero a veces nosotros hacemos así, ¿verdad? Y esa es la parte más chistosa. Hermana Lorimar. Que Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. También, si nos ponemos en el lugar de Saúl, que a veces hacemos las cosas manga por hombro, porque queremos, por falta de fe, por la razón que sea. Pero también hemos estado en momentos que somos Samuel, que tenemos la oportunidad delante de
locamente has hecho de llamar a capítulo a los hermanos, y a veces puede ser que sea por el puertorriqueñismo, es que si le digo algo se van a ofender. Es que, no, pero voy a hablar, sí, mira, es que esto que tú hiciste, mira, es que no te quedó muy bien, pero realmente lo que pudiste haber hecho esto, o realmente, entonces es como casi como una pasadita de mano, o como papi estaba predicando hace unos días que en el trabajo a veces, no, eso no se hace, ay, pues, y entonces como una dadita, palmadita, una sí. palmadita por decir, pero realmente, cuando alguien dice locamente has hecho, o sea, se te fue, o sea, se te fue el cerebro. Correcto. Como dice Titi, se le quemó. Se le quemó. Vemos el humo. La Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Comenzando con Abraham, el Señor le dijo que le habría de dar descendencia, entonces él le dio una ayudita a Dios, ¿verdad? Sara le dice, toma a mi sierva Agar, y él va, pero no era ese el hijo de la promesa. Moisés allá perdió la compostura y mató a un egipcio. Y vemos el resto, el montón de ejemplos a través de la palabra de hombres, de varones de Dios, hechos y derechos, como decimos en Puerto Rico, que cometieron errores. Sin embargo, Dios quiere que nosotros hagamos conforme a lo que Él nos pide. Hay que ser fiel al Señor. Voy a leer la última porción para que podamos resumir, ¿verdad? Aquí vemos la porción que hemos reseñado en distintas ocasiones a través de las últimas semanas, ¿verdad? Ustedes recuerdan quién es Agag, de los agagueos. Recuerda que estábamos hablando de Mardoqueo y Esther, hablamos de Agag. Y en una predicación hablamos de Agag, ¿verdad? Y sobre lo que hizo Saúl, Dios le dijo, mira, cuando tú te presentes a los amalecitas, tú vas a luchar con ellos y vas a acabar con todos ellos. Y vas a matar hasta los animales, los vas a descuartizar. No quiero que quede nada, ¿verdad? Por lo que había pasado allá en Éxodo 17, Deuteronomio 25, lo que había sucedido, ¿verdad? En Éxodo 17 se le enfrentaron, ¿no? Que no querían que pasaran por su tierra en el desierto. En Deuteronomio 25, Jehová prometió que habría de acabar con este pueblo por la maldad de su corazón. Entonces este era el momento. Pero Saúl no hizo conforme a lo que Dios demandó de él. Allá hizo, ahorita, ¿verdad? Me esforcé, dice la hermana Casimira. Me esforcé, yo hice el holocausto. Deme un premio, ¿verdad? Hizo lo que no tenía que hacer. Pero aquí no hizo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros miramos, ese Saúl, qué cabezón, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer. Y a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos tenemos que llevar de aprendizaje, hermano. No es que Saúl era un cabezón, sí lo era. Pero él es, pero que vea que yo soy Saúl. Es importante que veamos esa parte, ¿verdad? No para que usted se vaya sintiéndose mal. Pero si usted se siente mal y sabe que eso le ayuda para crecer, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque para eso es que estamos, para mirar la palabra y que ésta nos ayude a corregirnos delante del Señor. Voy a leer esta porción yo. 1 Samuel 15, versículos 10 y 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta parte es un tanto problemática, ¿verdad? Por las palabras que se utilizan para hablar sobre lo que estaba en el corazón de Dios. Porque hablamos del corazón de Dios, pero Dios no es que no tiene corazón. Nosotros estamos hechos a esa imagen y semejanza, pero Dios está por encima de nosotros. Así que cuando hablamos de Dios, hablamos en términos que nos ayudan a comprender dentro de nuestra humanidad. Y miramos que dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, y pensamos que Dios piensa como nosotros, como si Él se arrepintiera de haber hecho algo, ¿verdad? Porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios sabía de antemano qué es lo que estaba en el corazón de Saúl, sabía cómo habría de actuar Saúl, y el peso, podemos nosotros interpretar, es que Dios se apiada, tiene misericordia, compasión de nosotros, pero se conmueve por la terquedad
de nuestra humanidad. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de bendecirle y no lo hacemos, eso es motivo de tristeza para Jehová. Pues él dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Entonces Samuel se puso muy triste, ¿verdad? Se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Piense usted en el momento de mayor tristeza y pesadumbre que usted haya vivido, que le haya movido a no poder dormir. Pero él no solamente no pudo dormir, sino que estuvo clamando a Jehová, clamando al Señor, que es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos en medio de situaciones adversas, difíciles. 1 Samuel 15, 22 y 23, con esto vamos terminando. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira la cara de Samuel. Estaba bien molesto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es bien triste, hermano, bien fuerte. Nuestro clamor delante del Señor es que nosotros nunca seamos avergonzados, que no pongamos en vergüenza al Señor, que nuestra vida refleje la obediencia, la fidelidad, la entereza, la piedad que el Señor demanda de sus hijos, para que nosotros no nos merezcamos una reprensión tan pesada como la que le tocó vivir a Saúl. Esto es lo que nos debemos llevar cuando vemos la palabra, ¿verdad? No es que Saúl era un cabezón, sí lo era, pero ¿cuánto de Saúl no hay en nosotros? El apóstol Pablo conocía muy bien esto cuando estaba allá en Romanos, escribiéndolo a los romanos, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues nuestra naturaleza humana es terca, y debemos nosotros cada día someternos más y más y más y cultivar la espiritualidad, hermana Lucy. Correcto. Hay que ver el final de la vida de Saúl. Es un final triste. ¿Verdad? Saúl, es una pregunta, me parece que vamos a cultivarla, ¿verdad? Para que veamos cuál es el desenlace. El paralelo que podemos ver nosotros respecto a las posiciones, si es a eso es que va la pregunta, ¿verdad? Dios puede destituir a un líder, pero no por esto la persona va a perder la salvación. Y me parece que esa es la línea en la cual va dirigida su pregunta. Y la realidad es que la contestación es sí. La contestación es, la persona puede permanecer en el Señor aunque haya sido destituido, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos fieles a Él en todo momento, cumpliendo con lo que Él demanda de nosotros en aquellas posiciones a las cuales nos llama. Hermana Casimira. Si vemos desde el momento que él fue destituido, ya él empezó a hacer cosas que ya eran definitivamente contra Dios. Y si nos vamos al capítulo 28 de Primera de Samuel, ahí vemos un hecho que es patético, que nos habla y nos dice que él fue a consultar a una divina, sí, porque quería hablar con Samuel. Y nos dice, y el solo hecho de ir a consultar una divina, algo que Dios pues, inclusive cuando Samuel le habla y dice que el que usted leyó anteriormente, que es como adivinación, el pecado de obstinación, la rebeldía, la desobediencia. Y ahí le está diciendo, le está enmarcando que como brujería, hechicería, sí, adivinación, todo eso son pecados que llevan a uno a perderse. Y él estaba tan obstinado en querer saber de
¿qué le hablaba, qué le traía Samuel? Porque él le decía, le hablaba de parte de Dios. Correcto. Pero él quería que la divina se lo trajera a ver qué Dios le hablaba a través de Samuel. Y ahí hay una discusión, porque el asunto es que si Dios verdaderamente trajo a Samuel o si fue un espíritu. Ahí hay una discusión en cuanto a eso, de que si fue, porque la divina aún ella misma se asombró, hasta se desmayó cuando vio a Samuel. Sí. Hay una Sí, que no hay- está hay- todavía muy Sí. teológicamente, no está como muy definido, pero él no se salvó. Pero eso es un punto intermedio. Para no Es dejarle un- en latencia la pregunta, ¿verdad? Sí. En el capítulo 31 nos habla de la muerte de Saúl. Estaban ellos en batalla. Lo voy a leer brevemente, ¿verdad? Para satisfacer la pregunta que usted presenta. Dice en el capítulo 31, dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Iba de mal en peor desde aquel momento que Dios le destituyó. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos, de varón que se tragaba los vientos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl sacó su propia espada y se echó sobre ella. Él se quitó su propia vida. Esa es otra causa por cual él no se salvó, porque él se quitó la vida él mismo. Exacto, él se suicidó. Él se Pues, suicidó. Lorimar. Para añadir que la misma parte, ¿verdad?, que mencionan que fue a ver una vidente para ver a Saúl, tal vez era para hablar con Saúl, Samuel. Saúl fue a buscar a Samuel, tal vez para buscar, mira, ¿qué consejo tú me das? Me vino a la mente que puede haber cierto paralelismo con lo que pasó con Abraham, Sara y Agar, que Dios le había mostrado, ¿verdad?, que ellos iban a tener un hijo, pero entonces, tal vez, ¿verdad?, porque como uno dice, yo no estuve allí, solamente tenemos lo que está escrito en la palabra, pero tal vez en la mente de Saúl, y no es excusándolo, porque como se estaba hablando al principio, el Señor no te va a dirigir a hacer algo que vaya en contra de lo que está en su palabra, ¿verdad? Estamos en contra, no en contra, ¿verdad? El Señor no le agrada a los videntes, pero tal vez en la mente de Saúl, tan enloquecida que estaba, porque recordemos que también Saúl era el que David iba a tocarle el arpa para calmarle cuando le atormentaban lo que fuese, whatever, o sea, lo que fuese, porque se dice así que era un espíritu maligno, malhumores, lo que fuera. Okay. Pero tal vez en la mente tostada, como dice Josué, en la mente quemada de él dice, pues, pero yo quiero hablar con Samuel, porque Samuel, sí, no me confunda. Quiero Está bien, hablar. pero, este tema, ¿verdad? Sí, porque estamos cerrando. Y yo sé que es un tema que requiere mucho, hay que considerarlo con mucho detenimiento, porque hay muchos elementos que hay que considerar ahí, ¿verdad? Lo primero es, si a Dios no le agrada la adivinación, ¿verdad? El tratar con espíritus, hoy día no es algo que se apruebe. Entonces, ¿por qué estuvo Samuel allí? ¿Realmente era Samuel? Pues todas estas preguntas salen, entonces no queremos dejarlo en latencia, y me parece que esto es algo que nos llevamos de asignación y lo hemos discutido anteriormente, pero si seguimos aquí nos va a dar las 10 de la noche, y no es por irnos más temprano, ¿verdad? Lo importante aquí, y me parece que lo que están presentando, lo que subraya, era el corazón desviado de Saúl. Saúl demostró que era un rey conforme a los reyes de la ciudad, de los países vecinos. Precisamente como Dios les había advertido,
al pueblo que sería cualquier rey que colocarían allí que fuese hombre, porque los hombres actúan de una manera particular. Saúl no hizo lo que tenía que hacer e hizo lo que no le tocaba hacer. Y eso es lo que subraya precisamente la característica, las cualidades de ese pueblo de dura cerviz. Esa porción, ese capítulo 28, es capítulo bien delicado, ¿verdad? Y me perdonan que yo les interrumpa, ¿verdad? La conversación al respecto es que no vamos a poder llegar a una conclusión hoy en poco tiempo, pero me parece que es algo que merece que le dediquemos un poquito de tiempo, pastor, más adelante. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Sí tengo una pregunta para ustedes respecto a esta porción que acabamos de leer. ¿Por qué te parece que somos tan propensos a una obediencia parcial en vez de una obediencia plena a los mandamientos de Dios? Algunas cosas como que los entresacamos. Adelante. Bueno, ¿por qué parcial? Porque nosotros nos movemos por nuestros intereses. Cuando tenemos mayor nivel, ponemos nuestros intereses a un nivel mucho más alto que los de Dios, no vamos a responder completamente a la obediencia que Dios nos está esperando, porque lo vemos en la vida de Saúl. Correcto. Saúl, él tenía más su reinado, lo estimaba más que lo que Dios le pudo decir o ponerlo por obra. No le creyó a Dios tampoco. Aún él estaba en la crisis que tenía que buscar a David para que le tocara, y aún así él no reaccionaba. Correcto. Él seguía empecinado en el mismo camino, y la Biblia no nos deja mentir de que él siempre fue en pos de sus propios intereses como rey. Correcto. Lo que él quería era no lo que Dios quería. Hay aspectos en los cuales somos más fuertes, ¿verdad? Usted va a cocinar algo, usted cocina lo que usted dice, me siento cómodo preparando los guisos, ¿verdad? Yo evito hacer tal o cual cosa porque eso cuando lo preparo no me queda muy bien. Pues en lo que respecta a nuestra vida espiritual, nosotros sabemos en qué áreas estamos fuertes, ¿verdad? Si usted sabe que usted no ora, pues ya sabe un área donde tiene que hacer ejercicio. Usted dice, ay, es que yo cuando yo no corro porque, chacho, rápido me quedo sin respiración. Pues empiece caminando. Y si usted dice, yo no estoy orando mucho, pues no pretenda sentarse y orar 4 horas. Fíjese, levántese por la mañana, tempranito, hable con el Señor 15 minutos, ¿verdad? Pero no ponga el reloj. Pero intente, hable con el Señor un ratito. ¿Y por qué? Usted no va a sentarse a hablar con una persona que usted no conoce, largo y tendido, aunque algunos de ustedes yo sé que son presentados como yo, pero ese no es el punto. El punto es que con el Señor tenemos que desarrollar una intimidad. Pues si en el aspecto de la oración estamos débiles, hay que fortalecernos. Cuando sabemos que hay un área que se nos hace difícil obedecer, pues esa es la que mayor atención requiere. Somos parciales porque somos humanos. Es necesario que identifiquemos en qué área nos estamos parcializando, porque el Señor quiere que le obedezcamos en todo. ¿Amén? Adelante. No simplemente, ¿cómo diría? Hacerlo, porque necesitamos, pues, agradar a Dios, hacer como Él pide. En esto manda algo más. Esto manda algo más y es el corazón. Nosotros debemos hacer las cosas con pasión, con devoción, con entrega. No simplemente hacerlo, porque Dios valora, Él ve cuánto nosotros ponemos en lo que hacemos. Si ponemos la fe, si queremos mover una montaña, eso no es literal, pero en el corazón se pueden hacer, un corazón apasionado puede mucho. Amén. Un corazón apasionado por el Señor, que le ama verdaderamente, que Dios le ve, porque Dios habló de este pueblo y decía de dura cerviz. No mostraban por Dios, habiendo visto su poder, no mostraban ese, oye, qué Dios tenemos. Entonces, hay algo más de fe, que
la pasión que imprimimos en las cosas que hacemos para Amén. Dios. Y debemos saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Debemos conocer la palabra de Dios. Sí, siempre exhorto a que utilicemos la razón que Dios nos ha dado. Cuando decimos amén, es porque estamos diciendo que así sea. Usted no puede decir amén si usted no está oyendo lo que están diciendo. Si usted no entiende lo que está diciendo, ¿cómo usted va a decir amén? Usted no puede decir aleluya. O sea, alabado sea el nombre de Jehová. No puedo decir eso si yo no sé quién es Jehová. ¿Cómo voy a alabar a Jehová ante algo que yo realmente no creo? A Dios no le molesta que usted no le diga a Él las cosas que usted no cree. Por el contrario, si usted sea sincera con el Señor, yo les he dado ejemplos, ¿verdad?, de distintas cosas en mi andar con el Señor. Señor, yo no puedo amarte a ti más que a mi esposa. Imagino el Señor mirándome, Dito, es que tú no entiendes todavía. Cuando yo entendí que amando al Señor primero, yo podía amar a mi esposa como Él demanda de mí, pues entonces las cosas se ajustaron. Pues así sucede con muchas cosas, hermano, en nuestro andar con el Señor. No todo puede ser amén, amén, porque el de al lado me tiene que escuchar. Amén. No reprima el amén, no reprima la alabanza al Señor, pero es necesario saber lo que estamos nosotros diciendo y haciendo, ¿verdad? La última pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre el verdadero arrepentimiento por el pecado y un mero remordimiento por las consecuencias del pecado? Esto lo hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿El qué? El fruto que sigue. Hay un cambio. ¿Ven? Yo me arrepiento, sinceramente, pues es un giro de 180 grados, no de 360, de 180 grados. ¿Verdad? Iba mirando para allá, ahora estoy mirando para acá. Pues cambio y quiero hacer lo que es correcto ahora. No es simplemente me cogieron, ay, pero qué vergüenza. Ese es otro tipo de arrepentimiento. Adelante. Y remordimiento, tenemos el caso de Judas, el discípulo que entregó a Jesús. Se veía la desesperación, pero al final no hubo arrepentimiento. Exacto. No se devolvió de su maldad, correcto, sino que se colgó. Exacto. Se quitó la vida. Entonces, hay una diferencia bien marcada. Cuando nos arrepentimos, yo sigo el camino que me traza Jesús, no el mío. Amén. En el caso de Judas, él siguió en pos de sus pensamientos, de tal manera que lo ejecutó. Correcto. Amén. Amén. Pregunta, duda, comentario, queja, correcciones. Pues mucho más pudimos haber dicho, ¿verdad? Muchas cosas. Hay algunos puntos, algunos temas se quedaron en el tintero. Yo sé que el capítulo está la divina de Endor, el 28. Nos lo vamos a llevar de asignación y vamos a subrayar unos detallitos allí, ¿verdad? Todo lo que ustedes dicen es bienvenido, bien importante que nosotros podamos complementar los estudios, porque de esta manera todos nos vamos edificados, ¿verdad? Pero hay ciertos puntos que los dejamos en el tintero porque sabemos que es necesario dedicarles más tiempo, y este es uno de ellos. La semana que viene vamos a ir a la segunda sesión del tema La esperanza de un rey. El título de la sesión es Dios escoge a un nuevo rey. ¿Quién será ese rey? David, ¿verdad? Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. Esa es su asignación para la semana que viene. Le invito a que tengamos una palabra de oración para ser despedido. Santo Dios, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias por mis hermanos preciosos que se dieron cita a este lugar. Gracias, mi Señor, porque hoy se sintió como domingo. Tu casa está llena, mi Señor, y los hermanos tienen deseo de estar aquí. Te damos gracias, mi Señor. Este es el verdadero avivamiento, mi Señor. Te imploramos que tú nos ayudes a vivir avivados en tu nombre, mi Señor, cada día. Aviva el fuego, mi Señor, que está en nosotros y permítenos vivir con pasión para ti, con celo por tu palabra, mi Dios, cumpliendo con lo que tú demandas de nosotros, viviendo realmente la vida en Cristo que tú demandas de tu pueblo. Gracias por tu palabra, mi Señor. Grábala en nuestras mentes y nuestros corazones.
Ayúdanos a cumplir cabalmente con lo que tú estipulas allí. Llévanos con bien a nuestros hogares ahora, protégenos en el camino y permite, Padre Santo, que si hubiese alguna duda con la cual nos quedáramos, que podamos nosotros aclararla con tu palabra, en el amor de Cristo, redarguyéndonos los unos a los otros, mi Señor, conforme a lo que tú demandas de tu pueblo a través de tu palabra. Todo te lo ponemos en tus manos, mi Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.